Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 6:33. Vamos a comenzar a platicar este día con el presidente del Banco Central de Reserva. Nos interesa hablar de temas económicos y de aspectos relacionados a todo esto que se está viendo a nivel mundial, con los crecimientos, con los decrecimientos y toda esta dinámica a nivel internacional. El presidente del Banco Central de Reserva lo saludo esta mañana. Bienvenido, presidente. Héctor, buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de este canal de televisión. Es un gusto para mí venir a compartir con ustedes las cifras económicas oficiales de la economía salvadoreña. Gracias por el espacio, Héctor, de verdad, gracias, y es un gusto para nosotros estar acá. Es un privilegio tenerlo acá con nosotros y queremos presentarle también a usted una nota y a los amigos televidentes para que pongamos en contexto toda esta situación de la que vamos a platicar, ya que el presidente del Banco Central de Reserva, como vemos, brindó detalles de los resultados económicos de junio 2022. En este balance hay rubros importantes que han aumentado en su productividad también en los últimos meses y esto ha hecho posible el crecimiento económico que hemos tenido, entre lo que destaca las exportaciones, así como también la inversión extranjera en el país. Veamos. Hemos visto una nota con números importantes. El Salvador tiene un dinamismo bastante creciente y también tiene que ver el contexto a nivel mundial. Presidente Rodríguez, ¿de qué se trata lo que está viviendo el mundo y cómo está afectando a El Salvador, a Centroamérica, a todos los países realmente? Sí, venimos del 2020, todo el mundo fue afectado por una pandemia del COVID-19 que afectó tanto en lo sanitario y en lo económico. Lo económico porque hubo que cerrar las economías para poder atender la crisis sanitaria y eso afectó de manera regresiva el crecimiento económico mundial que se registraba. El 2021 aún se luchaba contra el COVID-19, pero se nos vino un problema mayor y también de carácter mundial, la crisis de suministros. La crisis de suministros que los contenedores aumentaron su precio de valor hasta un 200%. Y eso afecta el precio de los productos y el costo, obviamente, pues, de transformación de los productos. Automáticamente se nos vino la inflación. La inflación es producto también de una crisis económica mundial y El Salvador también no está exento. El Salvador ha tenido que también enfrentar esas crisis económicas que están persistentes, que son constantes en el mundo, pero a eso también este año le agregamos, en 2022, la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí. Que si ya teníamos una crisis de suministros porque estaban escasos los productos y también el transporte marítimo que lleva los contenedores y que distribuye los contenedores de productos en todo el mundo, estaba carísimo también. La escasez de productos más la cadena de suministros afectada. Ahora la escasez de productos provenientes de Ucrania y Rusia también nos están afectando a nosotros y a todo el mundo. Rusia y Ucrania producen mucho del combustible que se consume en el mundo, fertilizantes, cereales, aceites, trigo, entre otros productos que también son sumamente necesarios para las economías, que ellos lo exportan y las economías son receptoras. Pero, ¿qué hubiera pasado si en el 2020 el presidente no hubiera tomado las decisiones que tomó para manejar la pandemia, para priorizar y tener un excelente sistema de vacunación contra el COVID-19 y tomar todas aquellas medidas como el aumento al salario mínimo que le ayudó a las familias a tener más ingresos y poder también atenuar la crisis económica que vivía todo el mundo? Firempresa, por ejemplo. Vamos a tomar otro ejemplo, el Plan Control Territorial, que dio muy buenos resultados, que ha estimulado también que las inversiones lleguen al país, estimular también que las empresas no quebraran y que mantuvieran los empleos y que eso se refleja ahora también en una tasa de empleos mayores, formales, porque son los únicos que tenemos para poder datos estadísticos, aparte del seguro, y eso nos ayudó muchísimo. Sin embargo, aparte del crecimiento del 10.3% que tuvimos en el año pasado en la economía, este año nosotros estamos viendo que también tenemos un crecimiento positivo en el primer trimestre registrado del 2022. Casualmente, los países del mundo
todos están afectados por la inflación y también por los problemas que mencionamos hace un momento. Sí. El Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, pronosticaba en diciembre del año pasado que el mundo crecería en su economía un 4.4%. Con todos los problemas que ya teníamos antes y ahora con los problemas mayores que es la guerra entre Ucrania y Rusia, ha hecho una revisión y ha bajado a 3.6% su pronóstico de crecimiento económico mundial. CEPAL, por su parte, pronosticaba que el mundo iba a crecer en su economía un 4.9% y en abril de este año pronosticó que hizo una revisión a la baja y ahora será de 3.3% para CEPAL. El Banco Mundial, por su parte, en enero de este año pronosticó que el mundo tendría un crecimiento de un 4.1% en su economía y en junio, es decir, en el mes pasado, pronosticó que el crecimiento iba a ser de 2.9%. La OCDE, 4.5% en diciembre y en junio, 3%. Es decir, ha habido revisiones constantes y son a la baja. De hecho, Héctor, el 71% de los países del mundo han hecho revisiones a la baja a sus proyecciones de crecimiento económico. El 71. ¿Cuánto significa eso? 137 países que tenían una proyección de crecimiento y ahora han tenido que degradar esa proyección de crecimiento debido a todos los problemas económicos mundiales que están pasando. Y que El Salvador también no puede decir no estamos en esa línea. El Salvador no puede decir me excluyo, aunque el presidente Nayib Bukele ha hecho esfuerzos grandísimos, de verdad grandes, por contener toda esta inflación que está afectando al mundo. Y de hecho, la inflación de El Salvador es de las privilegiadas. En Centroamérica nos mantenemos en el segundo país con la inflación más baja. Si nosotros vemos en Centroamérica cuál es el promedio de la inflación, es de 8.3%. El promedio, es decir, El Salvador con un 7.5% está abajo del promedio de Centroamérica, de nuestros países vecinos, ¿verdad? Claro. Que es con quien nos tenemos que comparar. Ya, porque estamos en la región, estamos en el mismo sitio. Costa Rica, por su parte, 8.7%. Honduras, 9.1% de inflación. Nicaragua, 10.6% de inflación. ¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera tomado todas las medidas que tomó, estrategias y políticas para poder contener la inflación y hacerle frente a estos embates económicos mundiales? La inflación del país sería del 10% de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva. Superaría al de Centroamérica. Superaría a la de Centroamérica y solo Nicaragua no ganaría, pero por 0.6. Es decir, si el presidente no hubiera tomado esas estrategias para poder contrarrestar los efectos inflacionarios, algo que está pasando en todo el mundo, y sería excelente que también los demás países tomaran decisiones similares para poder aplacar la inflación mundial, nosotros estaríamos con un 10% de inflación. Caso contrario, ahorita tenemos un 7.5% de inflación y el mundo entero tiene una inflación de un 7%, que solo el 2% de ese 7% corresponde al costo energético, a la inflación por el costo energético. El promedio del 2015 y del 2019 de la inflación mundial era de un 2.3%. En este año cerrará, según las proyecciones de los organismos internacionales, en este caso hemos tomado el Banco Mundial, de acuerdo al informe del Banco Mundial, el mundo tendría una proyección en este año de inflación de un 7%, que se irá minimizando en el 2023 y así en el 2024 hasta llegar a su punto nuevamente del 2.3%. Es decir, que el siguiente año nosotros tendríamos un descenso en la inflación, en este problema que nos afecta a todo el mundo y que El Salvador no puede estar exento, pero gracias a todas esas medidas que el presidente ha tomado y que ha impulsado y que han funcionado, hay que mencionarlo, han funcionado porque nos tienen una inflación 2.5 menor a lo que tendríamos que tener. El Salvador tiene una inflación baja. Voy a mencionar un ejemplo.
el tema del combustible. El tema del combustible es tan básico y afecta en todos los productos, tanto en el transporte, en la fabricación y hasta en la energía, que es lo más básico para fabricar un producto, hasta en la energía. Ese punto, si el presidente no hubiera mantenido una escala del precio del combustible, El Salvador tendría unos precios altísimos en sus productos, algo que los salvadoreños no están pagando ni tampoco lo están sufriendo en la medida que los están sufriendo los demás países. ¿Y por qué no decirlo? Hay países como Brasil, Chile, Paraguay y Nicaragua que sus tasas oscilan entre el 10 y el 12% de inflación. Altísimo. Altísimo, pero si nos vamos a Argentina, que es de 60.7% la inflación de Argentina, en Latinoamérica nosotros tenemos la posición privilegiada de ser el cuarto país con tasa de inflación más baja. ¿Qué te dice, Héctor? Que las medidas que toma el presidente están atinadas y que están funcionando. Funcionan. Tener una posición de 4, es decir, ser el cuarto mejor país en la región en inflación más baja, no es casualidad, no es suerte. Es de verdad, es un plan y tomar conciencia de que el presidente de verdad está tomando el control de la economía del país y está haciendo todo lo necesario para que las familias salvadoreñas no salgan afectadas de una mayor forma. Y pese a todo lo que está sucediendo, presidente, a nivel mundial, a nivel regional, El Salvador tiene una perspectiva favorable porque se han incrementado mucho las inversiones, hemos visto el crecimiento del empleo, tal cual lo estaba mencionando usted al inicio del programa. Es más, ¿cuánto dice el Banco Mundial que va a cerrar la economía mundial? 7% en el 2022. ¿Cuánto está estimando el Banco Central de Reserva que cerrará la inflación en este año? Va a ser de 5.8. 5.8 y este crecimiento del primer trimestre que estamos viendo, que estamos publicando, que publicamos ayer, recuerda que es enero de marzo. El presidente impulsó las 11 medidas ante la crisis mundial a finales de marzo. Es decir, que los efectos directos, si ya teníamos estos progresos en la inflación y todavía teníamos una dinámica de crecimiento gracias a todas las medidas que se tomaron, falta ahora que registrar las nuevas medidas que el presidente ha impuesto. Porque en este siguiente trimestre, es decir, abril, mayo y junio, nosotros veríamos directamente las 11 medidas ya en la economía. Exactamente, ya con registros y datos económicos. Ahorita solo tenemos un poquito de lo que se implementó en marzo. Y todas las otras medidas también que el presidente aplicó, que nos confirman que la economía salvadoreña no está detenida, que tenemos un dinamismo diferente, que estamos avanzando, y es por eso que el crecimiento económico del primer trimestre para El Salvador fue de 2.4%. Particularmente a lo que todos los países están viviendo, que están viviendo de verdad una serie de problemas económicos, El Salvador sigue avanzando, un 2.4% es bastante positivo, mostrando todos los problemas económicos que nos están sucediendo a nosotros y al mundo. Y bueno, confirma que haber bajado las restricciones de ingreso al país fue una estrategia fenomenal. Fue clave. Fue clave, de verdad, porque este 2.4%, vamos a destacar que de las 19 ramas económicas que componen el Producto Interno Bruto del país, 14 han tenido crecimientos positivos y hay 5 que han tenido una contracción, pero una subleve, una contracción leve y una contracción también de parte de la construcción en minas y canteras que también ya la vamos a explicar. Sí. Dentro de las actividades que más ha crecido, tenemos servicios de esparcimiento, un 13.1% de crecimiento comparado con el año pasado. Los servicios de esparcimiento, ¿qué son los servicios de esparcimiento? Y aquí viene aunado lo que dije, que bajar las restricciones de las medidas sanitarias fue de verdad un éxito porque los museos, los teatros, los conciertos, las salas de cine, las discotecas, los estadios, los clubes deportivos, los casinos, los parques de atracciones, los juegos mecánicos y todos los sitios que dan entretenimiento y esparcimiento han tenido el mayor crecimiento en este primer trimestre del 2021. El turismo, el segundo impulso económico. Claro, exactamente. Y aquí viene el siguiente, restaurantes y hoteles, que está directamente relacionado con el turismo, Héctor. Mejorar las condiciones para el ingreso al país,
que algunos lo dijeron que es osado, nosotros dijimos, es una muy buena medida económica para poder fortalecer y para poder dinamizar de una manera más fuerte el turismo al país, funcionó. De acuerdo al Ministerio de Turismo de El Salvador, solo en el primer trimestre ingresaron 700,000 turistas al país. Y lo confirma CEPA. CEPA, a través de sus datos, nos confirmó de que el crecimiento de visitantes por vía aérea fue de un 125.2%. ISTU, el Instituto Salvadoreño de Turismo, por su parte, también reportó 99.7 millones de dólares en divisas por turismo interno. ¿Qué nos dice eso? Que El Salvador, primero, se vacunó, manejó bien la pandemia, la OMS lo reconoció. Un excelente y sólido proceso de vacunación que ha llegado a inmunizar a los salvadoreños del COVID-19. El Hospital El Salvador nunca colapsó, contrario a lo que los demás querían que colapsara, el Hospital El Salvador nunca colapsó. Sí. Y ahora bajar las restricciones nos dan esos datos. 99.7 millones en divisas por turismo interno. Turismo interno, Héctor. Es de verdad increíble también como Forward Keys, que no es una entidad del gobierno, para los que se están preguntando, no es una entidad del gobierno, Forward Keys, en este año hizo una revisión y una encuesta de cuántos eran los turistas, qué países había incrementado más el flujo de turistas en el primer trimestre, y El Salvador se colocó en primer lugar. No solo lo dicen nuestras cifras, también lo dicen, son casas encuestadoras que registran turismo internacional. Forward Keys lo hizo y nos mencionó a nosotros como el país que más atrajo turistas en el primer trimestre del año. Restaurantes y hoteles, actividad económica importantísima en los turistas, 11.6% de crecimiento en el primer trimestre. ¿Qué restaurantes, hoteles, vamos a mencionar comedores, pupuserías también, ¿verdad? Y todo tipo de alojamientos, cadenas hoteleras, hostales y todo ese tipo ha mantenido un crecimiento positivo de un 11.6%. Transporte que es importantísimo para la economía, que es básico para poder tener una economía dinámica y que pese a que el primer trimestre sufrimos el embate de los altos costos del combustible, creció un 10.6%. ¿A qué se refiere el transporte? ¿Cuáles son esas actividades de transporte? Dirán, bueno, son el transporte de pasajeros o carga por vía terrestre, aéreo, marítima, aerolíneas, taxis, transportes escolares, empresas de transporte, empresas de entrega. Todo ese tipo de ramas de actividades se concentran y han crecido un 10.6% en este primer trimestre del 2022. Servicios administrativos y de apoyo creció con un 9.9%. ¿A qué nos referimos con eso? Son agencias de viaje, operadores turísticos, alquileres de maquinaria y equipo, empresas de reclutamiento de personal, aquellas empresas que se dedican a prestar seguridad pública, seguridad privada, aquellas empresas también que se dedican a prestar servicios de limpieza, todos los outsourcing, los call centers. Esos tipos de actividades han tenido un crecimiento de un 9.9%. Servicios personales creció con un 9.3%. ¿Qué son los servicios personales y qué concentran esa actividad? Bueno, son los salones de belleza, los dry cleaners, las reparaciones de electrodomésticos y artículos de oficina, los servicios profesionales, empresariales, las iglesias, los veterinarios, entre otros. Electricidad, crecimiento de un 8.7%. Salud, un crecimiento de un 6.2%. Servicios de gobierno, el gran aporte que el gobierno está haciendo a la economía, un 4.5% de crecimiento comparado con el primer trimestre del año pasado. ¿A qué se debe esto? Bueno, al abastecimiento de los medicamentos y los insumos médicos para mantener la red integral de salud, las acciones de vigilancia y la prevención para el control del plan territorial y también la prevención y el control de la pandemia que se incluyen en este 4.5%. Si El Salvador tiene seguridad y tiene a su gente saludable, como hemos visto
como en diferencia de otros países que la pandemia ha pegado muy fuerte, significa que la economía y el dinamismo se mantiene. ¿Qué proyección tenemos? Ya estamos entrando al 7º mes del año y al final, ¿qué proyección tendríamos de crecimiento? De crecimiento, tenemos una proyección de un 2.6%, que lo han retomado todos los periódicos de El Salvador. Esa proyección de crecimiento de 2.6%, una proyección positiva. En el periodo anterior de gobierno, la proyección fue de un 2.3%. En los gobiernos anteriores nunca sobrepasaba casi prácticamente el 2%. Sí, el promedio de los últimos 20 años, fue de los 20 años antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, voy a hacer un corte ahí, Sí. porque estos gobiernos no sufrieron una pandemia, ni todo lo tipo de crisis económicas que estamos sufriendo en este gobierno. Y que sin embargo, estamos teniendo un crecimiento más alto todavía. Los últimos 20 años, antes del 2019, El Salvador tenía un promedio de crecimiento de un 2%. 2%, Héctor. Apenas. Apenas. Teniendo todo, no teniendo crisis. No de teniendo suministros. crisis, no teniendo el COVID-19, que fue una crisis que, bueno, de acuerdo a la CEPAL, fue una crisis nunca antes vista y la peor crisis en más de 120 años. Precisamente. El Salvador se recuperó de su economía en el 2021, algo que pocos países hicieron. Recuperó el nivel de producción en el tercer trimestre del 2021 y superó su nivel de producción prepandemia en el cuarto trimestre del 2021, algo que pocos países hicieron. Así como somos los cuartos en tener la inflación más baja de Latinoamérica, eso también lo confirma, pocos países han tenido esa posición privilegiada que ha tenido El Salvador en temas económicos. Previo al 2.6% nos confirma que El Salvador no está en recesión. Una recesión es cuando tenemos 2 trimestres con un crecimiento negativo. Es decir, si este primer trimestre nosotros, Héctor, tuviéramos un crecimiento negativo y el siguiente trimestre nosotros tuviéramos otro crecimiento negativo, se confirma una recesión. En ninguno de los casos, Héctor, está pasando eso en el país. Al contrario, nosotros tenemos crecimiento económico. ¿Y qué significa el crecimiento económico para el televidente que nos escucha? Precisamente, si una empresa invierte, acá se convierte también en crecimiento económico. Para invertir necesita 3 cosas. Seguridad pública, que la guerra contra las pandillas está resultando perfecto para poder atraer más inversión y para que las empresas se sientan en manera libre de poder seguir invirtiendo. Y si las empresas invierten, ¿qué significa? Hay más fuentes de empleo. Hay más fuentes de empleo directas e indirectas, porque para hacer la inversión se necesita empleo para construir. Y para poder montar el negocio y para poder mantener el negocio se necesita también empleos. Si hay un crecimiento económico, significa que las empresas están obteniendo ganancias. Y si obtienen ganancias, invierten más. Y vamos a ver las inversiones extranjeras directas también, que nos convertimos en un destino para poder invertir. Eso significa el crecimiento económico para las empresas, pero para los salvadoreños significan empleos. Y lo confirman. Hay 60,000 nuevos empleos comparados con el año pasado. Empleos que significan un mayor ingreso a los hogares salvadoreños. Si los hogares salvadoreños tienen mayores ingresos, significa que tienen una calidad de vida diferente, que tienen un poder adquisitivo diferente y que pueden comprar cosas que antes no podían comprar porque ahora tienen más ingresos. Y básicamente, y si tienen más ingresos, consumen más, las empresas invierten más y también gastan más y también venden más y significa eso más impuestos. Más impuestos que van a ser recaudados por el Ministerio de Hacienda y que serán transformados por el gobierno en obras de inversión, de inversiones públicas, salud, educación y también seguridad pública, que estos últimos 3 meses ha estado de verdad muy alentador para las inversiones. El país venía del 2019 de una tasa de mortalidad por el crimen organizado de 30 muertos diarios. Nos convertíamos en un país que no atraía inversiones y que alejaba turistas. Los turistas no podían venir. O sea, si nosotros tuviéramos un país violento como el del 2019, no tendríamos 700,000 turistas ingresando a nuestro país, que nos han dejado cerca de 100,000
Ok, y todo en franco crecimiento en ese sentido. Exactamente. Presidente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar sobre el crecimiento, sobre las nuevas oportunidades laborales que se están generando y que tenemos como reportes del Seguro Social, estadísticamente está registrado. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando de temas económicos muy interesantes con el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Nos quedamos antes de la pausa, presidente, hablando de lo que se ha registrado en cuanto a los empleos. El Seguro Social tenía un 7% de incremento de trabajadores formales inscritos en las planillas. Sí, recordemos que el Seguro Social es la fuente más confiable de estadísticas. Nosotros como Banco Central nos basamos en estadísticas y en datos. Y bueno, el Seguro Social, empleos formales, no podríamos decir los informales porque informales no tenemos un dato exacto, un dato estadístico, medible, fiable. Entonces, hablamos de los empleos, que es nuestro término de referencia más fiable. El Seguro Social, en febrero del 2022, cifras a febrero, sí, registra un crecimiento de un 7% de empleos formales. ¿Cuánto es ese 7%? Bueno, son 60.192 empleos adicionales que tenemos, de los cuales 58.455 corresponden al sector privado, con un crecimiento de un 8.7%. ¿Cuáles son? El 80% de estos 58.455 empleos se concentran en 4 actividades económicas. ¿Cuáles son esas? Las de mayor número, comunicaciones. Las actividades de comunicaciones han contratado 2.115 nuevos empleos, un crecimiento de un 12.6%. Otro que ha crecido bastante, 19.294 nuevos empleos. Las actividades profesionales y científicas, que son de las más que han crecido en las actividades económicas que en el Producto Interno Bruto. Sí. Otra que ha crecido bastante es el comercio, transporte, restaurantes y hoteles, el turismo. ¿Sí? Sí. Ha crecido con 20.906 empleos, 20.000 empleos nuevos en restaurantes, hoteles, comercio y transporte, un crecimiento de un 10.5%. Si hablamos de este detalle, presidente, es importante porque muchos de estos empleos son mejor remunerados porque son gente que habla otros idiomas y tiene otro tipo de preparación. Y que también sirven, es decir, forman parte del servicio al cliente. Y eso es vital. Para poder atender a un turista y que el turista se sienta como en casa, se necesita una atención de un servicio al cliente especial. Y básicamente se han contratado 20.906 empleos precisamente para el comercio, para el transporte, para restaurantes y para hoteles. Un crecimiento de un 10.5%. El otro que está en segundo lugar es actividades profesionales, que son 19.000 empleos más. Y servicios, han contratado 5.611 empleos adicionales, 8.7%. Pero no solamente hemos crecido en empleo, Héctor, también hemos crecido en la inversión extranjera directa. Los flujos de inversión extranjera directas al primer trimestre de este año registran una importante cantidad de 165.6 millones de dólares. ¿De dónde provienen este flujo extranjero directo? Bueno, Estados Unidos invirtió en el primer trimestre en el país 80.4 millones de dólares. España, por su parte, 62.2 millones de dólares. México, 49 millones de dólares. ¿Cuáles son esas actividades receptoras de estos flujos de inversión de extranjera directa? La industria es la que mayor concentra, es la que mayor atrae. 100.1 millones de dólares son los que ha recibido el sector de industria de inversión extranjera directa. El comercio, 65.3 millones de dólares. Y la información y comunicaciones, aquella actividad que también ha crecido en empleos, ha recibido 55.5 millones de dólares. Decir que nuestros empleos crecen, decir que la inversión extranjera crece, decir que también que las inversiones públicas y privadas también están creciendo. Por ejemplo, las exportaciones han crecido un 17%. ¿Y cuánto es eso de 17%? Bueno, son 460 millones adicionales a lo que se registró
de enero a mayo del año pasado. Si el año pasado teníamos exportaciones históricas nunca antes vistas, porque es cierto, El Salvador no había pasado de 400 millones de dólares de exportaciones en los últimos 5 años, el año pasado se registraron cifras de 500 millones de dólares, arriba de 500 millones de dólares. Ahora el promedio de este año es de 540 millones de dólares mensuales. Eso es lo que estamos exportando, Héctor Peñate. En el total de exportaciones de lo que va de enero a mayo se registra 3.160.3 millones de dólares, crecimiento de un 17%. Y los que más han crecido ha sido la industria de la maquila, con 609.2 millones de dólares y un crecimiento de 16.8, seguido por la industria manufacturera, que ya vimos que también la inversión extranjera directa, también su mayor parte es invertida en la industria, ha crecido con 15.2%, con una cifra de 2.387 millones de dólares, pero no solo las exportaciones han crecido, también las importaciones. Pero dirán, las importaciones también restan al Producto Interno Bruto. Depende, porque si tenemos inversiones de capital e inversiones de bienes intermedios, ¿qué son los bienes intermedios? Bueno, son aquellos productos que se necesitan para fabricar nuevos productos, los productos terminados, por ejemplo, las materias primas. En materias primas nosotros hemos aumentado un 42.1% de importación. ¿Cuánto hemos importado de materias primas de enero a mayo? 3.221 millones de dólares. Significa que las empresas están invirtiendo en inventarios para seguir produciendo para incrementar su producción. Los productos que van a ofrecer tanto al mercado local como al mercado internacional, porque ya nos dimos cuenta de que también las empresas están exportando más y que también el número de empresas también está creciendo. ¿Qué significa que el número de empresas que exportan están creciendo? Que ya no solo abastecen el mercado nacional, sino que ahora también abastecen el mercado internacional, que en su gran mayoría nuestros socios comerciales están en Centroamérica, ya que es más barato por el tipo de flete, que es carísimo ahorita en el mundo. Las empresas nacionales están enviando sus productos de exportación a los países centroamericanos. Son los principales receptores de nuestros productos. Centroamérica es el mayor comprador de productos salvadoreños y así que las empresas están creciendo y eso significa para los salvadoreños que también las empresas están demandando más empleados para poder abastecer la demanda que les está surgiendo. Y la industria manufacturera, incluyendo la maquila, también registra incrementos positivos del 15%, tenemos entendido. Sí, la maquila 16.8% en exportaciones, tanto lo que exporta, pero en importaciones también tiene un 28.7%. ¿Cuánto? 371 millones de dólares. En términos de remesas, Héctor, remesas también tenemos un crecimiento muy importante. De enero a mayo de ese año registramos 3.146 millones de dólares recibidos en remesas. Ese es el aporte que nuestros hermanos lejanos le hacen a la economía del país. Ese es el aporte importantísimo, el esfuerzo de los hermanos lejanos que contribuyen a la economía enviando sus remesas familiares, que el promedio de las remesas es de 318 dólares, casi el salario mínimo, casi el salario mínimo, y contribuyen al cerca del 25% de los hogares salvadoreños que reciben una remesa mensual promedio. El 76% de los municipios del Salvador, el 76% registró incrementos en sus montos de remesas. Importante también, es decir, están mandando más y estamos también aumentando en casi los 262 municipios del país. El crecimiento de las remesas es de un 3.9% comparado con el mismo periodo del año pasado y eso significa 118 millones de dólares adicionales que se han recibido de remesas. Mucho de esto, presidente, tiene que ver también con la inversión que está haciendo, porque hay salvadoreños que están llegando a invertir a su país y están también mandando plata para que la familia invierta en algo. Y es que antes El Salvador no era un país seguro para invertir. Hay que dejarlo muy claro, El Salvador nunca fue un destino para invertir. Teníamos unos niveles de criminalidad, extorsiones, que no permitían que las empresas se sintieran en su manera más fiable de hacer negocios. Para que una empresa invierta se necesita seguridad pública
y ahora en este periodo se necesita también salud pública, que es importantísimo tener a su mano de obra vacunada y también tener, muy importante para que una empresa invierta, que tenga una estabilidad y una proyección de crecimiento económico. Una empresa no va a invertir, un empresario inversionista no va a invertir en un país que tenga recesión, en un país que tenga una contracción en su Producto Interno Bruto. Una inversión no se va a dar si hay una inflación tan alta en el país. Una inflación tan alta evita las remesas. Y El Salvador vive todo lo contrario. El Salvador tiene seguridad pública, salud pública y también una inflación privilegiada en Latinoamérica. En la zona oriental del país se está invirtiendo muchísimo, hablando de salvadoreños en el exterior, porque están buscando bienes raíces que están poniendo en Airbnb, por ejemplo. Y eso nos ayuda también en la economía. Si de verdad que todo suma y todo está relacionado en la economía, nos parece bastante interesante también, Héctor Peñate, las remesas que se han recibido a través de Chivo Wallet. Son 52 millones de dólares los que se han recibido en este año a través de remesas. Sí. Y cada mes va avanzando más salvadoreños que dejan de pagar comisiones por mandar sus remesas a los salvadoreños en el país. Y si hablamos de la importancia a nivel general, El Salvador tiene el 2.6%, 2.6% de proyección. Sí. Este número fue revisado también, ¿verdad, presidente? En comparación con los otros países, nos encontramos en un nivel bastante importante. Sí, y hay que mencionarlo también, que tenemos nosotros unos impulsores muy importantes, que es la continuidad de la vacunación contra el COVID-19, que tenemos la pandemia totalmente controlada, el impulso de la inversión pública, el desarrollo de la inversión privada, que también es bastante importante, que genera desarrollo y que generen empleos para la población, para las familias salvadoreñas también generan mayores ingresos. Las estrategias y políticas económicas como la promoción al turismo, el plan antiinflación y las leyes para promover la inversión también son otros impulsores que están dinamizando este 2.6% y que puede ser que incremente. Y lo que también destacamos que es la mejora de seguridad pública del país. Pero tenemos algunos frenos. ¿Cuáles son esos frenos? Bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya la hablamos bastante, Héctor. La inflación mundial, la inflación que tenemos está de verdad afectando todos los países en sus economías, están desacelerando su economía producto de esta inflación y de la cadena de suministro que también está afectada. Y eso obviamente afecta a nuestros socios comerciales. ¿Cuáles son nuestros socios comerciales? Centroamérica es el mayor receptor de productos salvadoreños exportables y el aumento de las tasas de interés que está haciendo Estados Unidos nos está afectando también directamente. Así que eso es el tema. Crecemos 2.6% en este año, de acuerdo a la proyección del Banco Central de Reserva. 71% de los países del mundo han hecho una revisión a la baja. Dentro de los que están los más importantes, Japón, está también Estados Unidos y la mayoría de América Latina. No somos el único país afectado por la crisis económica mundial. Sin embargo, el presidente tomó todas las buenas medidas a partir de marzo y desde antes para poder desarrollar y dinamizar la economía y que estos efectos económicos que otros países están teniendo no los tengamos nosotros de una manera significativa, sino que sean aplacados. Muy bien. El tiempo se nos ha agotado, presidente, pero queremos agradecerle todas estas explicaciones magistrales que ha venido a darnos. Muchas gracias, Héctor, por el tiempo, por el espacio y de verdad que es un gusto para nosotros estar acá como Banco Central de Reserva. Gracias al pueblo salvadoreño que está interesado también en conocer los datos económicos de nuestra economía y que nos afectan y nos benefician a todos. Gracias, Héctor, y que tengan un buen día. Claro que sí, buen día para usted y feliz fin de semana también. Gracias, igual.